¿Qué tal va todo, exploradores de YouTube? ¿Cómo están? Bueno, Citizen Tech, quien les habla. Tenemos novedades que ha dejado un nuevo Inside de Star Citizen, esta vez más info sobre el próximo sistema estelar que llegará al universo persistente de Star Citizen. Estoy hablando, por supuesto, sí, de Pyro. Así que vamos con la info. Mira. Bueno, en primer lugar es importante mencionar que todas las mecánicas de juego y tipos de misiones que ya conocemos de Stanton estarán disponibles en Pyro. Esto incluye actividades como carga, salvage, minería, caza recompensas y bueno, mucho más. Sin embargo, Pyro no se limita a replicar lo que ya conocemos en Stanton. Una de las novedades más destacadas son las nuevas estaciones espaciales. Pyro contará con 12 estaciones, cada una de ellas con un diseño único y más grande que las que encontramos en Stanton. Estas estaciones pertenecen a diferentes facciones y la mayoría están controladas por la banda Raw and Ready, un grupo que se apoderó de las operaciones de reabastecimiento de combustible en dicho sistema planetario. Las estaciones de Pyro ofrecerán las mismas instalaciones que conocemos en Stanton, como tiendas de armas, área de comida y hangares. Sin embargo, se han realizado algunas mejoras en el diseño para hacer que la experiencia sea mucho más eficiente. Por ejemplo, ahora vas a tener acceso directo desde el hangar a la cubierta de carga, lo que va a facilitar la compra y venta de mercancías. Una de las novedades que traerá Pyro son las zonas en disputa. Estas áreas se asemejan a las zonas de farming de los MMO clásicos tradicionales, pero con un enfoque más abierto. Las zonas disputadas estarán ubicadas junto a las áreas sociales de las estaciones, separadas solo por una puerta o una esclusa de aire. Estos espacios tendrán un aspecto visual distintivo con sistemas de soporte vital desactivados, trampas, minas y sorpresas ocultas en los conductos de ventilación. En estas zonas te vas a enfrentar a enemigos y criaturas, hablo de los copiones, que habitan constantemente el área. Habrá diferentes rutas y puertas que llevarán a distintas recompensas y desafíos. Algunas áreas estarán más aseguradas, mientras que otras, serán altamente disputadas con mayor presencia de jugadores. Es importante destacar que estas zonas están diseñadas para el combate PvP, por lo que vas a tener que estar siempre alerta cuando merodees dichas áreas. Otra novedad son las bases en los asteroides. Estas locaciones aprovechan los enormes espacios del universo de Star Citizen, combinando asteroides procedurales con interiores de estaciones. Las bases de asteroides ofrecen una variedad de rutas de acceso y oportunidades también para la exploración. Algunas misiones podrían comenzar con combate espacial antes de pasar al interior de la base, y se nos promete que encontraremos allí elementos únicos que no hemos visto antes en Stanton. En esta parte, y ya que nombré a los copiones, me pregunto de qué se alimenta un copión en un asteroide. Muy raro, la verdad. Hasta acá todo lo que es información del Inside. Sin dudas que puede generar grandes expectativas, como siempre, la introducción de un nuevo sistema planetario, hablo de Pyro, el segundo en Star Citizen, que promete traer una experiencia más diversa y desafiante con un enfoque casi en su totalidad al combate PvP. Sin embargo, es importante reflexionar sobre el hecho de que el contenido FPS y de combate en Star Citizen es como que se está volviendo demasiado repetitivo, casi como un shooter permanente dentro de un cuasi simulador espacial. Aún quedan muchos bucles de juego por ser completados, otros que ya están comenzados y aún siguen en Tier 0 o Tier 1, y sin embargo seguimos recibiendo más contenido que hace referencia al combate una y otra vez. Si bien esta vez Pyro justifica todo ello, el problema de fondo parece seguir estando. Esto plantea muchas preguntas sobre el equilibrio de juego y si se está alejando de su visión original como aquel simulador espacial inmersivo. No me quedan dudas que algunos jugadores, quizás puedan sentirse emocionados por las nuevas oportunidades que habrá en el combate en Pyro, pero también quizás algunos otros, creo que pueden sentirse preocupados por la dirección que está tomando el juego. Sería bueno obtener una mayor diversidad en las opciones de juego. Es verdad que el combate es un aspecto importante, pero creo que habría que ir un poco más allá de los enfrentamientos constantes.
No son pocos los que esperan y tienen anhelo por otros roles, sobre todo como el de la exploración y situaciones que puedan presentarse, como ser el lograr descubrimientos únicos. Incluso muchos comentarios en el video del mismo Inside, en el video original, hacen referencia a su preocupación también por la dirección que está tomando el combate en el juego. Creo que existe el deseo de mantener la inmersión y el realismo, evitando mecánicas que puedan sentirse artificiales, digamos como enemigos con salud excesiva alta, como mencionaron también en el Inside, que van a haber bosses a los que derrotar, sí, NPCs super chetados, por decirlo así de alguna manera, convirtiéndose en una máquina de absorber balas, lo cual obviamente termina matando todo realismo. Todos los desafíos deben ser más orgánicos y coherentes en el juego. Y acá podría mencionar el ir a un asteroide y encontrarse con copiones. Es como que hay algo que no encaja. Quizás en un futuro puedan haber criaturas más diversas y específicas para cada entorno, digamos algo más normal. Y hoy solamente los desarrolladores están tomando lo que tienen a mano para generar algo de contenido y entretenimiento. Otro aspecto de Pyro y referente a las zonas disputadas y las bases de asteroides es cómo se integran a la visión general de Star Citizen, especialmente considerando el énfasis de las consecuencias de la muerte en el juego, algo de lo que hemos escuchado hablar durante muchos años. Esto va a tener mucha importancia con el correr del tiempo. Muchas veces y sobre todo con Pyro se menciona el tema de las escoltas también, incluso la gente de Cloud Imperium Games lo ha planteado. Pero el problema es que nadie quiere acompañar a un minero y estar a su lado 2 horas flotando solamente porque sí. Creo que con Pyro podría darse el puntapié inicial para que esto funcione, pero debería encontrarse un equilibrio que permita que tanto los jugadores enfocados en combate como aquellos interesados en otras actividades puedan disfrutar jugando juntos de manera y formas significativas. Incluso creo que los desarrolladores tienen el desafío de mantener un equilibrio entre la acción, la exploración y las actividades más tranquilas, más pacíficas, que han sido parte integral del juego hasta ahora. Mirá, según Jared y como también les comenté en uno de los últimos videos, próximamente iremos viendo más material de Pyro, así que estaremos atentos a estas novedades y la actualización del parche 4.0. Por supuesto que es importante siempre recordar que Star Citizen sigue en desarrollo y que el feedback de los jugadores es totalmente valioso para que los desarrolladores vayan dándole forma al juego. Creo que la gente de Cloud Imperium Games tiene por delante muchísimo trabajo, muy difícil por cierto, no solo con todo esto sino también tecnológicamente hablando, como lo charlamos en los últimos videos. Hay mucha incertidumbre y también algo de decepción, queda claro en los comentarios de cada video, pero creo que hay luz al final del túnel. La pregunta es, ¿cuán largo será ese túnel y si estaremos o no del otro lado? Bueno, como siempre te invito a que dejes tu opinión, tu comentario, tu idea. Siempre sentite libre de expresarte en este canal. ¿Qué opinan ustedes sobre estas novedades? ¿Creen que terminarán enriqueciendo la experiencia de Star Citizen o están preocupados por la dirección que está tomando el juego? Por cierto, antes de finalizar quería comentarles que ya ha salido la primera oleada del parche 3.24. Recordemos que esta oleada la conforman los jugadores que hayan gastado $25.000 o más en el juego, o sea, concierges de nivel Legatus. También los que hayan jugado más tiempo durante el último parche y aquellos jugadores que paguen $10 o $20 de suscripción. Si bien la experiencia de testear el nuevo parche luego de Vocatis es interesante por ver sobre todo las novedades, a veces te digo que puede ser bastante estresante porque puede estar plagada de fallos por razones obvias. Así que como consejo, si no suelen ser muy tolerantes a problemas, siendo que el parche 3.23.1 creo que les alcanza en cuanto a fallos, les diría que dejen pasar la primera oleada para no quemarse la cabeza con fallos que, como dije antes, pueden ser lógicos dada la tempranía del parche, teniendo en cuenta además que quizás pases de fallos normales de PTU a fallos recurrentes que vienen teniendo el parche 3.23.1 en live, así que te vas a terminar quemando con el PTU y luego con el live. Ahora, si tu pregunta es si lo pude probar o no, sí, claro que sí, y hay muchísima tela para cortar, no quiero ni decir nada en este momento. Algunas cosas son muy buenas, otras
no tanto, así que tenemos material de sobra en los próximos videos. Espero que toda esta información te haya servido, te haya gustado y te haya informado. Ya sabes que si es así, podés dejar ese grandioso like para valorar el contenido del canal. También podés compartirlo y obviamente suscribirte y ser parte de esta familia si aún no lo hiciste. También, por supuesto, los invito a seguirme en Twitch, donde hacemos directos cuando el tiempo lo permite. Y bueno, llegó el momento de partir. Obviamente, ¿a dónde? No lo sé, porque siempre lo hacemos con rumbo desconocido. Pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, en Pyro, más que nunca, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.